En el año de 1990, Harry Markowitz ganó el Premio Nobel de Economía, después de desarrollar la teoría de selección eficiente de activos o de diversificación del portafolio. Esta teoría parte del supuesto de que todos los inversionistas son seres racionales, que buscan maximizar el rendimiento al mismo tiempo que buscan reducir los riesgos, y presume de que este propósito lo logran diversificando el portafolio, logrando de esta forma aumentar el retorno global de ese portafolio y reducir los riesgos esperados. Los insumos principales de esta teoría son dos. El primero de ellos es el retorno futuro o el retorno esperado. ¿Quién lo conoce? Y el segundo es la pérdida máxima o el nivel de riesgo máximo que les es admisible. La realidad es que los inversionistas pueden ser cualquier cosa, menos racionales. Y aunque la mayoría de las veces están dispuestos a hacer lo que sea necesario por aumentar el rendimiento de su portafolio, muy pocas veces hacen lo suficiente para calcular los riesgos o para limitar los riesgos, y ni siquiera calculan el máximo riesgo que les es admisible. Desde mi punto de vista, la teoría de selección de activos o de diversificación de portafolios no es una explicación correcta de la realidad, porque los supuestos sobre los que se basa no son realistas, y por lo tanto, aunque los cálculos sobre el papel pintan muy bien, sus resultados en el terreno de la realidad no son correctos, no son aplicables y no son confiables si se pretende demostrar con dinero real. En el fondo, esta teoría es utilizada como escaparate intelectual para que muchos inversionistas entren en los mercados sin saber lo que hacen. Y como no saben lo que hacen, invierten en muchos activos al mismo tiempo con el objetivo o con la esperanza de que al menos una salga bien. Si las personas no tienen tiempo, no tienen criterio o no saben cómo tomar mejores decisiones de inversión, diversificar puede ser una buena opción, porque estarán apostando, estarán atomizando el riesgo y por lo menos una de esas cosas les podría salir bien. Pero el camino hacia la riqueza no pasa por prestar atención a muchas cosas. El camino hacia la riqueza pasa por enfocarnos en pocas cosas o incluso únicamente en una. El camino a la riqueza es enfoque total. Pero para poder enfocarnos en uno o en pocos activos, debemos desarrollar criterio, debemos desarrollar habilidades de inversión con el fin de aumentar la calidad de nuestras decisiones. He conocido inversionistas que tienen en su portafolio 10, 20, 30 o incluso 50 valores, activos o acciones, y yo siempre me he preguntado cómo lo hacen. En el fondo quieren compensar los diferentes riesgos. En el fondo están apostando con que los beneficios que generan unas compensen los riesgos que generan otras. Y sin embargo, esto no les permite obtener el mejor resultado o aumentar el retorno de su portafolio. Lo que hacemos aquí en Experian es lo siguiente. Nosotros nos enfocamos únicamente en invertir en acciones que pertenecen al índice Standard & Poor's 500. Es decir, el universo de oportunidades es igual a 500 acciones. Las 500 acciones que pertenecen al S&P 500. Pero en las acciones pertenecientes al Standard & Poor's 500 únicamente invertimos en acciones que consideramos blue chip, acciones con un gran valor fundamental, acciones que tienen un gran negocio, acciones que tienen excelentes ratios financieros, elevado nivel de rentabilidad sobre los activos, elevado nivel de rentabilidad sobre el capital o sobre el patrimonio, un buen dividendo y un bajo nivel de endeudamiento. Observen que el universo son 500 acciones del Standard & Poor's 500,
pero este universo de acciones lo reducimos únicamente a aquellas acciones que consideramos blue chip. Y en términos generales, de las 500 del S&P 500, únicamente 100 se pueden considerar como blue chip. A partir de aquí hacemos el análisis y únicamente nos enfocamos en aquellas acciones que nos ofrecen un gran descuento bajista en los precios, es decir, aquellas acciones que nos ofrecen niveles de sobreventa, o también en aquellas acciones que nos ofrecen un gran nivel o un elevado nivel actual en los precios, o lo que es lo mismo, niveles de sobrecompra. Cuando nosotros identificamos niveles de sobrecompra que usamos únicamente para vender, o cuando nosotros identificamos niveles de sobreventa que utilizamos únicamente para comprar, a partir de este momento empezamos a hacerle seguimiento a las acciones, únicamente a las acciones que me generan señales de sobrecompra para vender o me generan señales de sobreventa para comprar. A partir de ese momento únicamente nos enfocamos en estas acciones y generalmente las 100 acciones blue chip del S&P 500 no me generan este tipo de señales técnicas. Generalmente únicamente 3, 4 o 5 acciones me generan señales técnicas de sobreventa o señales técnicas de sobrecompra. No el universo de 100 acciones blue chip, no el universo de 500 acciones del S&P 500, únicamente 3, 4 o 5 acciones sobre las cuales enfocamos toda nuestra atención. Observe que aquí el criterio principal es enfoque. Hago un filtro. A partir de este filtro buscamos señales técnicas muy potentes y cuando nos ofrecen esas señales técnicas potentes únicamente nos enfocamos en ese grupo de acciones o en este grupo de activos. Y a partir del seguimiento de estas acciones que nos están ofreciendo señales técnicas potentes, a partir de ese seguimiento únicamente invertimos o únicamente entramos al mercado sobre una o dos acciones que nos generan finalmente señales técnicas de cambio en la tendencia para iniciar un nuevo movimiento alcista o señales técnicas de cambio en la tendencia para iniciar un nuevo movimiento bajista. Todo el éxito en las inversiones y todo lo que nosotros podamos lograr en los mercados, la mejor forma para nosotros aumentar el retorno que obtenemos en los mercados pasa por enfocarnos, pasa por únicamente utilizar toda nuestra atención, toda nuestra energía, las horas que tiene el día, que son únicamente 24 horas, pasa por utilizar toda esa energía y toda esa capacidad analítica únicamente en aquello que nos llama poderosamente la atención. Nosotros no creemos en diversificar, porque creemos firmemente que diversificar únicamente se debe hacer cuando nosotros no sabemos lo que hacemos, cuando somos totalmente ignorantes y cuando únicamente queremos atomizar los riesgos con el fin de que los beneficios compensen las pérdidas. Pero si nosotros utilizamos el criterio de compensar con nuestros beneficios las pérdidas potenciales, cuando utilizamos el criterio de diversificación, en el fondo los beneficios que compensen las pérdidas nos reflejarán un resultado neto igual a cero. Los resultados no parten de la idea de diversificar, pasan por enfocarnos. Pero la única forma en la cual nosotros podemos enfocarnos y efectivamente invertir en uno o en pocos activos es formando criterio, es aumentando la calidad de nuestras decisiones, es decir, educándonos financieramente. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook, experium.es. y visitarnos en nuestro sitio web www.experium.es. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.